la foto completa para que no se vea lo de la izquierda, ¿sí? Bueno, este libro fue ilustrado por Juan Palomino, que es un gran ilustrador, y Irene, que ustedes van a conocer más de ella después, es una colega colombiana que lleva mucho tiempo impulsando iniciativas de promoción de lectura. De hecho, ella vive en una comunidad muy chiquita de la costa en Colombia, y ahí ha impulsado mucho la lectura para niños. Vivía en Bogotá y se mudó a vivir muy lejos del centro, pero siempre está viajando y siempre está formando nuevos promotores y nuevos maestros. Entonces es una mujer que nosotros admiramos mucho y ustedes mañana la van a poder conocer, ¿sí? La que sigue, por favor, ¿sí? Yo quiero mostrarles algunas de las páginas del libro, y más que leérselos, platicarles la historia, ¿sí? Que es una manera que tenemos desde la promoción de lectura de compartir otros libros sin eh, apropiarnos de algo que no es nuestro. Nosotros no tenemos derecho ni sobre las ilustraciones ni sobre las historias. Pero ¿por qué nos interesa este libro en particular? Justamente porque lo que les planteaba era la idea de la asociación o el trabajo que tiene que ver con alfabetización inicial, ¿sí? Entonces, esta primera ilustración que yo les estoy mostrando no es la primera ilustración del libro, pero me encanta lo que dice y cómo lo representó Juan Palominos en su gráfica, porque lo que plantea es, antes en el pueblo casi nadie sabía leer, y mucho menos escribir. Y entonces es un pueblo playero, muy parecido al pueblo en donde vive ahora Irene, eh, en donde las personas de una determinada localidad pequeña pues están haciendo muchas cosas, pero no necesariamente leer y escribir, ¿no? La vida del pueblo está como ausente de la cultura escrita, por plantearlo de alguna manera, ¿no? Y lo que plantea en esta doble página, que me encanta, son, si ustedes lo ven como en la pared hay escritos varios nombres, Alberto, Josefina, Teresa, Carmen, y está apuntado lo que le deben y después está apuntado con gis lo que le deben al tendero, ¿no? Y están los nombres de las personas que deben, ¿sí? Para nosotros, el nombre propio es como fundamental, y en este cuento de Irene, aprenderse los nombres, reconocer los nombres, saber leer, digamos, los nombres de todas las personas del pueblo, resulta un recurso muy importante para estas dos niñas que se alfabetizan y que en realidad son hermanas, que son como la historia justamente del cuento, ¿no? Y entonces lo que nos plantea aquí la página de la derecha es, acuérdense que les acabo de decir yo, antes en el pueblo casi nadie sabía leer y mucho menos escribir. El señor Velandia, el dueño de la tienda, era el único que sabía. Anotaba con tiza en la pared las cuentas de lo que les fiaba a los vecinos, y cuando lo pagaba, los borraba, ¿sí? Entonces, ¿en dónde hay material escrito, digamos? Pues en la tienda del pueblo. En la tienda del pueblo, en otras épocas, ahorita ya no tanto, porque ya no hay tantos periódicos y revistas impresas. Lo que normalmente hacían en las tiendas era envolver lo que uno compraba en paquetes, y esas letras llegaban a las casas, pero no le decían nada a las personas, pues porque no sabían leer y escribir, ¿sí? Y entonces lo que plantea en esta bellísima historia Irene justamente es que pues estaban ahí cerca los paquetes, los envoltorios con letras, pero pues como que no le decían nada a nadie, no interpelaban a ninguna de las personas, ¿no? Porque en realidad las letras estaban en todos lados, pero no llegaban a los ojos de las personas, ni a la interpretación, digamos, de las personas, ¿no? Eh, pero en ese pueblo, hablando de lo que son como los circuitos de comunicación escrita, había un lanchero que llegaba una vez a la semana con productos para la tienda del señor Velandia, pero también con cartas, ¿sí? Alguien en ese pueblo recibía cartas,
Y justamente una de las personas que recibía cartas era justamente la hermana de la protagonista, ¿no? Que recibía cartas y que las veía, como que trataba de ver qué era lo que decían esas cartas, pero no lograba leerlas, pues porque no estaba justamente alfabetizada, ¿sí? Y entonces se imaginaban la hermana mayor, que era la que recibía esas cartas, y la protagonista, ¿qué cosa será lo que viene escrito en esas cartas? De qué tratará? ¿De qué va esto? ¿Quién quiere hablar con nosotros? ¿Quién nos quiere como comunicar algo, no? Y entonces dice la niña que nos cuenta la historia, que lo único que lograban era como encontrar la letra O, ¿no? Y entonces decían, ay, ahí hay una letra O, pero la letra O no hacía las palabras y mucho menos el texto, ¿sí? Y entonces ella estaba tan interesada en saber qué era lo que decían las cartas, que le pidió justamente al señor Belandia que le enseñara a leer, que le enseñara a escribir, ¿sí? Y esta parte, digamos, de la historia, del texto de Irene, del cuento de Irene, es una belleza porque es como un deseo de aprender que nosotras nos hemos encontrado muchas veces en la biblioteca, cuando los niños nos dicen, yo ya quiero aprender a leer como tú, o sea, yo ya quiero ser como autónomo en mi lectura. Pero en este caso había como un motivo, había como un interés, que era justamente leer las cartas que recibía la hermana, ¿no? Porque no sabían qué cosa era lo que justamente esas cartas decían, ¿no? ¿Le puedes pasar a la siguiente ilustración, por favor? Y entonces lo que nos dice ahí, esta me encanta, ¿no? Entonces dice aquí, sin embargo, ninguna de las dos podía leer lo que le escribía. Nos pasábamos las cartas de mano en mano, intentando descifrarlas. Nos subíamos a la rama más alta del árbol de mango, desdoblábamos las hojas y buscábamos la letra O, la única que conocíamos, ¿no? Y fíjense cómo Juan Palomino, como ilustrador, nos muestra en las burbujas que está haciendo la niña pequeña esa letra O, pero también nos muestra lo que es como la vida, digamos, en una comunidad rural en donde están las niñas justamente subidas en un árbol de mango, ¿no? En un árbol grande que las sostiene y están tratando de ver qué cosa es lo que dice esas hojas, esas páginas, esas historias, ¿no? Y entonces no podían saber, y lo que Irene dice en su cuento es, no podían descifrar, no podían leer, no podían interpretar, no sabían qué cosa era lo que les comunicaban esas historias, ¿no? Y entonces cuando le pide ayuda al señor Belandia, la niña pequeña le dice, a ver, ayúdeme a ver qué es lo que dice aquí, yo quiero aprender a leer, ¿sí? Y el señor Belandia le dice, sí, yo te ayudo a que aprendas a leer, pero tú me ayudas en la tienda, ¿no? Y entonces es un dar y dar. Y empieza justamente a recibir una formación no propiamente escolar, ¿verdad? Porque no es la escuela, el señor Belandia, para aprender a leer, ¿no? Y todo lo que ella aprende, particularmente a partir de los nombres de las personas, se los enseña a otras personas. ¿Me puedes pasar, por favor, la siguiente lámina? Entonces, ella dice aquí, ¿no? Una vez por semana, iba a ayudar al señor Belandia, con gran cuidado pesaba, empacaba y acomodaba las bolsas en la estantería mientras repasaba las letras que él me enseñaba, ¿sí? Y esas letras que él le enseñaba estaban justamente en los nombres propios de las personas que le debían al tendero, que era el señor Belandia, ¿sí? Eh, Mira, aquí está el nombre de tu mamá, Josefina, ¿sí? Entonces, identifica, digamos, el nombre de Josefina y si ustedes se fijan, lo que la niña está haciendo es dibujar, ¿sí? Que es otra manera de representar, pero que es una manera no convencional de representar, porque si yo tuviera que dibujar a Josefina, seguramente no la dibujaría así, la dibujaría de otra manera, ¿no? Por eso el aprender las convenciones es como tan importantes, ¿no? A ver, ¿en dónde está la A? Sí, sí, es muy fácil, ¿no? Y la J, así muy bien. De nombre en nombre, de vecino en vecino, de deuda en deuda, terminé
por reconocer todas las letras. Y en muy poquito, en esta hoja, que es una parte como muy importante del cuento, de Letras al Carbón, lo que hacen es mostrarnos la alfabetización de una niña. Y en esa fascinación por saber escribir, por saber leer, lo que hace es empezar a repetir las letras con tiza, ¿no? Por eso son como letras al carbón, con tiza de palos de leños, digamos, quemados, en la playa, en la arena, pues porque viven justamente a la orilla del mar, ¿no? Y entonces es como repetir y marcar los nombres de las personas que conocen, y en todos los nombres de las personas del pueblo, que todas en algún momento eran deudoras del señor Velandia, aparece todo el alfabeto, digamos, ¿no? Y entonces estas representaciones gráficas de las letras te permiten como irte justamente alfabetizando, ¿no? ¿Sí? Y entonces se la pasan escribiendo no solamente nombres de personas, sino que empiezan a escribir nombres de objetos, nombres de animales, y se la pasan como con su dedito, escribiendo en la arena, con la tiza de unos palos quemados, escribiendo en donde puedan, ¿no? Porque no había papeles, no había cuadernos, no había tareas, ¿no? Era como esta repetición y esta fascinación justamente por la escritura, ¿no? Eh, y cuando al fin llega la carta, cuando al fin, perdón, se alfabetizan, llega una última carta, que se habían ido espaciando en el tiempo esas cartas, ¿no? Y cuando llega esa carta, que esa es la parte que no les voy a contar, porque ustedes van a tener que conseguir ese libro maravilloso para ver cuál es el desenlace de la historia, eh, la vida, digamos, de la hermana mayor cambia porque ahora es conocedora de lo que dice el texto, ¿no? No necesariamente cambia como ella hubiera querido que cambiara, ¿sí? Pero es una historia muy bonita porque justamente nos permite ver que a veces cuando ya sabemos leer, lo que leemos no necesariamente es lo que queremos saber. Quisiéramos que las palabras escritas dijeran algo más, y las palabras escritas permanecen, ¿no? Pero entonces me gustaría, si puedes hacer un poquito más grande el texto, no, el anterior, en donde Irene nos comparte, ¿no? Entonces les quiero compartir justamente lo que dice Irene, perdón, que me parece como súper importante, ¿no? Entonces dice aquí, ¿lo puedes crecer un poquito más, Rosario? Nada más un poquito más. Si no, creo que lo puedo leer, ¿no? En Colombia, como en buena parte de Latinoamérica, la cultura y las reglas comunitarias se han transmitido a través de la tradición oral. Las palabras narradas y cantadas en rondas y arrullos parecían ser suficientes hasta hace poco. Déjeme leerlo aquí porque lo tengo más, ¿no? Leer y escribir no eran asuntos prioritarios, en particular en las comunidades afroamericanas asentadas en zonas rurales de difícil acceso. Menos prioritario aún si se trataba de las mujeres, destinadas a cuidar los hogares o a las labores del campo. Hacia finales del siglo XX, la vida de las comunidades comenzó a cambiar. Se despertó la conciencia de que la alfabetización era un derecho básico de todos. Fueron apareciendo bibliotecas, las escuelas se multiplicaron y por fin los habitantes de los lugares alejados de las capitales tuvieron acceso a pequeñas colecciones de libros. Y esto es algo muy parecido a lo que pasa en nuestro país, a lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Y en todos los países de América Latina. Desde entonces, llegamos batallones de formadores hasta los más remotos e inexpurgables rincones con nuestros morrales cargados de libros, a encontrarnos con las madres y las bibliotecarias comunitarias que antes narraban y cantaban y que ahora, además, leen en voz alta. Estas mujeres aprendieron a leer con las letras que circulaban a su alrededor, en lugares tan exóticos como los sacos de harina, marcados con los nombres de los molinos, reciclados como rústicos calzones para las niñas. Durante años de vida andariega, de taller en taller, fui recolectando las historias lectoras de estas mujeres,
Sus palabras me conmovían y me alentaban. Dice Irene, yo oía, anotaba en mi cuaderno lo que escuchaba y pedía prestadas las bellas experiencias de su entrada al mundo de las letras. Recordando los mapas dibujados con diminutas trenzas en las cabezas de las mujeres africanas que guiaban a los esclavos fugitivos. Asimismo, trencé las historias que me prestó esta nueva generación de lectoras, en memoria de los primitivos poblados de cimarrones. El pueblo donde transcurre Letras al Carbón se llama Palenque, parecido a nuestro Palenque, pero otro Palenque en Colombia. Hoy agradezco a Carmen Antonia, bibliotecaria de la alegría, y a todas las anónimas mujeres de este país, que se transforma, que se convierte en lector, mientras guarda y transmite las palabras de los mayores reunidas alrededor del fogón, que ya pocas veces es de carbón, pero que permanece prendido con el fuego de la tradición. Y entonces recupero las palabras de Irene con las que el editor de Juventud cierra este libro para presentarles, ¿no? ¿Me puedes dejar ver la imagen de la izquierda, por favor? ¿Sí? Y justamente, si quieres hacerla más chiquita para que se vean las dos, ¿no? Y justamente lo que dice ahí que me encanta, ¿no? Desde ese momento, que así termina el cuento, desde ese momento, no, ahí, ajá, nos está leyendo la persona adulta con una niña, dice, desde ese momento no he dejado de leer para mí y para los demás. Y este justamente es el motivo que nos tiene en esta feria, en este encuentro, en esta intención, digamos, como de lectura, en donde me parece que este libro tiene que estar en nuestros libreros, que es una joya, que pronto va a estar otra vez en venta, porque se ha agotado, ¿no? Y que pues, les recomiendo muchísimo, muchísimo leer, ¿no? Y te vas a la última página, a la última parte de mi presentación, y entonces lo que a mí me gusta mucho también de la presentación es poder también como ver los agradecimientos. Me parece una página legal, no una página legal, sí, es entre un colofón y una página legal, que es también una dedicatoria de amor a Irene, ¿no? Y yo creo que todos ustedes y nosotras la vamos a seguir buscando porque no puedes más que quererla, ¿no? A ella. Y lo que dice el editor es, conocer a Irene Vasco hace ya hace ya unos buenos años, me hizo conocer el verdadero significado de promoción de la lectura. Publicar un libro contigo es cerrar un círculo. Gracias, Irene, ¿no? Y entonces yo lo que le diría a Irene ahora, y que se lo voy a repetir mañana, es presentar un libro tuyo es cerrar un círculo. Gracias, Irene, ¿no? Bueno, los derechos son derechos de juventud, por eso yo no puedo compartirles el libro completo, porque es un libro en formato analógico, o sea, es un libro de papel, ¿no? Eh, pero pronto va a estar en el mercado y con Maleni en pie de página, que si nos compartes aquí el correo de Maleni sería buenísimo para tenerlo, Rosario, eh, lo van a poder ustedes ver, ¿no? Entonces, pues yo abriría la conversación sobre este tema que a mí me parece tan importante y de hecho también les invito a ver en el programa de Flex que el día de mañana va a haber una presentación de un libro que se llama Matilde Aguijón, Reina de la Acentuación, que es de editorial Sidley y que creo que es muy bueno para hacer un diálogo con este libro de Irene, ¿sí? Pues estoy atenta si hay comentarios, reacciones, para conversar, digamos, en ausencia de la autora, pero con la certeza de que ella va a estar mañana con nosotros y podemos presentarle o plantearle algunas nuevas preguntas, ¿sí? Eh, aquí me es piedepagina.com.mx, creo que es así. Es así, ¿no? Es piedepagina.com.mx y ahí pueden ustedes buscar en el catálogo de Pie de Página el libro de Irene, perdón, y que pronto va a estar disponible, ¿sí? Eh, sí, Juventud está en Barcelona.
digamos, el pedido de libros de juventud que llegó a México no llegó a tiempo para la presentación en Flex, pero va a llegar prontito. Pero seguramente, Zaira, tú sí consigues el libro en las librerías de Barcelona, ¿sí? Porque allá sí está disponible, ¿sí? Yo lo busqué por todos lados, lo busqué en Gandhi, lo busqué en otros lugares y no lo pude conseguir, ¿no? Pero Maleni ya no tarda en recibir un paquete para que puedan ustedes comprarlo porque es una joya. Nosotros, de hecho, queremos varios para las bibliotecas del Consejo. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Una reacción al precioso diseño de, si quieres, pon cualquiera de las páginas abiertas nada más para que lo puedan ver, Rosario, o sea, al precioso diseño de Juan Palominos, que me parece una cosa fantástica, a la historia eh, que nos quieren compartir. Sí, son una belleza, Daniela. Las ilustraciones son una belleza. Ahí, ¿no? Eso es muy bonito. O ahí, ¿no? Esto, por ejemplo, para nosotros que hemos hecho un paquete de alfabetización inicial, que es la propuesta de alfabetización inicial, el PAI, justamente uno de los ejes es escribir a partir del nombre propio, ¿sí? Y hay toda una discusión para nosotros si es importante o no eh, escribir con mayúsculas y minúsculas o solo con mayúsculas, como el señor Tendero, ¿no? El señor Velandia utiliza puras letras mayúsculas para escribir los nombres de sus deudores, ¿sí? Y se fijan cómo tienen como ciertos rasgos también como de pintura en las caras de las niñas y que tiene que ver con estas tradiciones también de las tradiciones africanas, ¿no? Afrodescendientes, digamos, viviendo en Colombia, ¿no? Bueno, yo igual quería comentar que este libro lo leí precisamente porque nos llamaba la atención aquí en mi biblioteca de cómo es que, por qué hay letras al carbón, y bueno, descubrir su relación con la tiza sí nos atrapó, y sobre todo como esta intriga de descubrir qué dice, habla de unas cartas, y entonces descubrir qué decían las cartas, pero además de ya con la historia, no quiero hacer un spoiler, que también va narrando una historia que podría concebirse de amor, pero al final deja la duda de qué, qué sucedió, qué sucederá, y es como se queda uno también esperando la segunda parte. O sea, es Sí. como, no quiero decir más, pero sí nos pasó acá, lo leímos entre los compañeros y las compañeras, y sí estamos esperando una culminación. Incluso esa pregunta se la íbamos a proponer a Irene, ¿no? O sea, cuando termine el libro, todo todo lo que deja la imaginación, y si entre sus autorías de por sí es una característica de ella, Uh-huh. que lo deja a la imaginación del autor. Entonces, sí, fue uno de nuestros libros favoritos, y pues los invitamos a que lo busquen por internet, también pueden encontrar. ¿Está en formato digital? Eso no sabía, fíjate. Si está en Es formato digital o solo analógico. en analógico, pero hay lectura en voz alta del libro. Ah, ya. Entonces algunas otras personas lo tienen, ¿no? Eso que acaba de decir Rosario me parece súper interesante porque es también lo que como lectoras esperamos, ¿no? A mí me gustaría que hubiera una segunda parte. A mí me encanta cómo está resuelto en el libro. A mí me fascinó el personaje. Se tratará de una historia de amor irresuelto o se va a resolver, ¿no? Y todo esto es lo que nos pasa justamente a los lectores con una misma obra. Esta es la maravilla de la literatura, ¿no? Que no tenemos una sola interpretación ni una sola
expectativa ni una sola manera de disfrutarla, ¿no? A mí me parece una joya este libro y me encanta, ¿no? Me encanta que esté. Entonces, platícanos, Rosario, ¿está en las bibliotecas del Consejo y está en otros lados para que también quienes estén en Puebla pues lo puedan ir y pedir prestado para verlo, ¿no? Lo tenemos en la biblioteca en calidad de préstamo. La última vez que la vimos fue en la FIL Guadalajara, que es cuando renuevan las editoriales españolas. Y sí estamos esperando para surtir los 7 u 8 puntos del consejo que tenemos convenio. Y entonces tan pronto llegue, pues va a estar este libro en los puntos de lectura también del consejo, ¿no? Sí, es correcto. Pues, si no hay comentarios, yo les invito a buscar a Irene, a buscarla en sus presentaciones, en sus conferencias, en sus obras, porque la verdad es que es una joya de autora, de promotora y de mujer absolutamente comprometida con dar de leer, ¿no? Dar de leer y dar de escribir. Hoy mismo no pudo estar con nosotros porque en este experimento de formato digital nos confundimos de horario. Y ella me preguntaba cuál era el horario de Colombia en relación con México y ahorita tenemos el mismo horario, pero seguramente yo le puse mal algún correo y ella ahorita mismo está dando clases, por eso no podía estar con nosotros, pero mañana la van a conocer. Así que mañana no se pierdan la conversación con Irene y con María Baranda, ¿no? Con Irene Vasco y con María Baranda, sobre los procesos de creación de literatura infantil, ¿sí? Sí, sí, Daniela, yo también ya quiero verlo, sí, que vaya a estar ahí en las. Yo creo que yo también lo compré, lo traje y lo traigo perdido, entonces ahorita solamente tengo estas imágenes que les compartí justamente para hablar del libro, ¿sí? ¿Te puedes regresar a la primera, la del pueblecito, nada más para lo evocador de estos pueblos sin eh, textos que circulan, estos entornos sin disponibilidad de materiales de lectura que se parecen tanto a muchos otros lugares que nosotros conocemos, ¿no? Con la diferencia de lo que la escuela, digamos, aporta a las comunidades también, ¿no? ¿Sí? Pero también cómo se representa Juan Palomino, el, las marcas en tiza o gis que pues se quita, ¿no? Y la niña utilizando los gises de colores para dibujar a las personas que nombran estas listas, ¿no? ¿Sí? Pues les agradecemos muchísimo estar aquí en la Flex, ¿no? Eh, Podemos quedarnos un rato más si alguien quiere dialogar sobre esto, y si no, pues a lo mejor les da tiempo de entrar un momentito por lo menos a otra de las presentaciones, pero acuérdense que paralelamente están ocurriendo 4 presentaciones y también está la feria, perdón, el maratón de lectura, también para que lo puedan ustedes entrar. Y hoy terminamos con música y con danza, ¿no? Para el siguiente horario, ¿verdad? Yo me quedo aquí por si hay alguien que quiera eh, conversar, pero no duden en cambiarse de sala para escuchar aunque sea algo más de las otras presentaciones. Está presentándose IBI, la guía de lectura de IBI en otra de las salas y será bien importante que también la conozcan. ¿Sí? Perfecto. Gracias, doctora. Sí, en el Salón 1 tenemos la presentación de Francisco Hinojosa con el título Mis padres son lo máximo. Tenemos también lo que es la presentación de IBI, la guía de libros infantiles y juveniles, su selección 2021. Tenemos cuentacuentos por la parte de espectáculos. Y tenemos otra presentación de un proyecto editorial que es Libros para Niños a cargo de Nicaragua. Entonces, los invitamos también a visitar las otras salas. Gracias.